Una gran noticia llegó a San Marcos de parte del Ministerio de Cultura. Como parte de las actividades por el Bicentenario, las tesis de 3 de las primeras profesionales del Perú fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. Pero lo mejor de todo es que las 3 egresaron de las aulas sanmarquinas. En este informe conoceremos detalles de las temáticas de las tesis, tanto para optar el grado de bachiller y de doctorado, de la primera abogada litigante y primera mujer que instaló su propio consultorio jurídico legal en Lima. Se trata de la abogada litigante Miguelina Acosta Cárdenas, quien realizó sus estudios jurídicos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y quien fuera una brillante abogada que vivió durante la primera mitad del siglo XX. Miguelina Acosta Cárdenas es natural de Yurimaguas, nació en 1887 y gracias al boom cauchero su familia tuvo muchos negocios. Uno de esos negocios fue el transporte. A partir de eso, Miguelina pudo viajar a Europa, tuvo ya una experiencia europea, además acompañó a su mamá que estuvo mal y se trató a su mamá allá en Europa. A su regreso de Miguelina, decide estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresa primero a la Facultad de Letras y posteriormente a la Facultad de Jurisprudencia y que ahora es considerada la primera abogada litigante de nuestro país. Procedente de Yurimaguas y a su llegada a Lima, la joven Miguelina percibió una sociedad con múltiples desigualdades que la motivaron, desde su condición de estudiante sanmarquina, a participar activamente en diversos movimientos sociales de la mano de su gran amiga Dora Mayer. En el contexto de Miguelina Acosta Cárdenas es un contexto de muchas críticas acerca de la exclusión que tenían las comunidades indígenas. En un primer momento, cuando ella llega a Lima, va a participar en la asociación proindígena invitada por su amiga, que se va a volver su gran amiga, incluso se van a nombrar como hermanas, me refiero a Dora Mayer. Entonces, en esta institución va a abogar por los derechos de los indígenas. Además, ella va a escribir los primeros artículos sobre el departamento de Loreto, donde va a criticar la situación política y social que se estaba realizando. Posteriormente, Miguelina va a fundar junto a Dora Mayer la revista La Crítica. Entonces, ahí es donde va a retomar la temática del indigenismo. También va a ser plataforma esta revista de los movimientos sindicales, obreros de aquella época, y además va a ser plataforma de las feministas. Es decir, en la época de Miguelina había 3 movimientos muy importantes en el Perú: el movimiento indigenista, el movimiento sindicalista y el movimiento feminista. Su tesis para optar el grado de bachiller en jurisprudencia fue titulada "El matrimonio, tal como lo instituye nuestro Código Civil, rebaja la condición jurídica y social de la mujer". Un título que muestra una visión de la igualdad de género realmente revolucionaria. Este documento, que lleva la firma de la egresada sanmarquina, es preservado en nuestra Biblioteca Central Pedro Zulem y data del 24 de junio de 1920, es decir, a la fecha tiene 103 años de antigüedad. Su incursión en los movimientos sociales, especialmente en el feminismo, le dio a Miguelina los elementos necesarios para desarrollar el marco de la tesis para obtener el doctorado, cuyo título fue "Reformas necesarias del Código Civil Común Peruano, tendientes a hacer efectiva la igualdad civil y jurídica del hombre y la mujer", la cual expresa un carácter radical en la cual busca incidir en la realidad peruana, abogando por la modificación de las diferencias legales entre las mujeres y los hombres. La importancia de la tesis, ella misma la menciona, es que la tesis no es pues una crítica severa al Código Civil, porque incluso ella indica que no es una tesis bolchevique, porque ya se había dado pues la Revolución Rusa en aquella época, no es una tesis bolchevique, ella inicia diciendo eso, sino que es una tesis liberal, que tiene que ver mucho con su formación y aprendizaje en la Facultad de Jurisprudencia a cargo del profesor Manuel Vicente Villarán.
El proyecto entonces de reforma del Código Civil de aquella época es un proyecto que tiene que ver mucho también con las reformas constitucionales que se quería dar en aquella época y que tiene un carácter liberal. Es en ese sentido en donde ya cuando critican el Código Civil, pues se va a criticar que hay una idea en la cual la mujer está sometida, es una menor de edad frente al varón. Entonces ahí Miguelina entonces va a exponer que se debería poner en igualdad a la mujer y al varón. Además va a hablar acerca de los derechos, por ejemplo, de las mujeres que puedan pedir el divorcio y también temas de herencia, ¿no? Porque en aquella época la mujer pues no tenía la autoridad legal para ir a cualquier juzgado o hacer una denuncia, porque necesitaba del permiso de su esposo, del varón. En temas de herencia, por ejemplo, la mujer no podía heredar nada de sus padres. Entonces, todas esas cuestiones son criticadas por Miguelina Acosta Cárdenas. Además, también ella menciona que en el Código Civil no deberían hacer o no deberían emplear la palabra hombre, porque hombre porque se vincula con el varón, más bien deberían utilizar la palabra o noción de persona. La persona se refiere tanto al varón y a la mujer. Entonces también hay esa mirada pues al uso del lenguaje inclusivo que ahora lo tenemos pues en toda la crítica feminista contemporánea. Entonces en ese sentido Miguelina piensa que deberíamos hacer una crítica también a nivel de lo jurídico, porque a partir de eso nosotros nos constituimos como personas. Entonces Miguelina cree necesario también hacer la crítica en ese nivel de lo jurídico. La tesis de la doctora Acosta fue un gran aporte a la sociedad peruana e internacional. Yo creo que las sociedades siempre avanzan en cuanto a derechos y siempre debemos tener una mirada crítica acerca de las injusticias que tenemos, y eso lo vio muy bien Miguelina en cuanto, por ejemplo, a las comunidades indígenas, al tema de la mujer. Entonces, si las sociedades avanzan, el tema jurídico, los estamentos jurídicos también tienen que cambiar. Si Miguelina Acosta Cárdenas estuviera viva ahora, estaría pues abogando por una nueva constitución que represente entonces incluir a todas esas personas que todavía son explotados, oprimidos en nuestra sociedad. Entonces, eso es por un lado. Además, yo creo que la pertinencia de Miguelina en el feminismo tiene una actualidad porque su feminismo es un feminismo interseccional, donde se cruzan el tema de género, el tema de raza por las comunidades indígenas y también del tema de la clase obrera, ¿no? Las condiciones materiales y el trabajo, por ejemplo, porque ella fue también una líder sindical. Ella lideró la marcha femenina de 1919, que no se hizo por un tema de género, sino por algo más general, es por las condiciones materiales de la vida, de las subsistencias en aquella época. Sin lugar a dudas, la activista académica y política de Miguelina Acosta Cárdenas muestra la activa participación femenina en el ámbito público y el compromiso social que asume cada sanmarquino que estudia en esta Casa Superior de Estudios. Yo creo que la Universidad de San Marcos siempre ha sido una universidad que ha fomentado la investigación y la crítica en el Perú hasta la actualidad. Y por eso tenemos figuras como Miguelina Acosta Cárdenas, que estaba no tan solo preocupada por el tema académico en su formación personal, sino también estaba preocupado por el tema social, político de su época. Y eso es una característica de los sanmarquinos, desde esa época hasta la actualidad. Entonces vemos que esa vinculación que tenemos los sanmarquinos no se va a perder, y tenemos ahí a una Miguelina entonces que dedica su tesis no a un tema personal, estamental, jurídico, sino que tiene que ver mucho con las condiciones de las mujeres en aquella época. Miguelina Acosta Cárdenas es una de las 3 primeras mujeres profesionales del Perú, cuya tesis de doctorado ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación, lo cual enorgullece a nuestra alma mater y a todos los sanmarquinos.